Vamos a transformar este envase de helado de plástico en una maceta de aspecto metalizado. Voy a empezar arreglando el borde, voy a recortar esta parte sobrante de plástico y luego voy a decorar el borde con una cinta de pasamanería. Esta cinta es bastante gordita y resistente y vamos a simular como una cenefa, un relieve de flores. Bien, vamos a decorar con un cartelito que vamos a hacer a partir de un trozo de madera. Tengo este trozo de madera que está doblado y como el envase en sí también está doblado, me va a ir genial para que se adapte a la forma. Lo voy a recortar a la medida de las letras de madera que voy a poner encima. Por supuesto, también podéis utilizar cartón si no tenéis madera. Lijamos los bordes. Quitamos cualquier tipo de astilla y con pegamento para madera voy a pegar unas letras de madera. Si no tenéis letras de madera, las podéis recortar de cartón o mejor aún de goma eva. Creo que en otros países se llama foamy. He elegido la palabra jardín porque vamos a hacer una maceta y como es bastante grande, vamos a poner varias suculentas y lo vamos a convertir en un pequeño jardín de suculentas. Para darle un aspecto más realista, vamos a pegar por encima papel de aluminio y para ello primero voy a aplicar otra capa por encima de pegamento para madera, un pegamento, una cola blanca que sea bastante resistente porque cuesta que pegue el papel de aluminio. Yo también le llamo a este papel de plata, pero creo que solo se llama así por mi zona. Que no se rompa, un truco, utilizar un pincel que sea suavecito y entonces vamos a ir colocando poco a poco el papel de plata o papel de aluminio, ¿veis cómo se me escapa? Por encima y vamos a ir apretando suavemente, no hace falta que se marque completamente, simplemente lo que queremos es el relieve. El papel de plata nos va a dar esa textura metalizada con las arruguitas, además va a difuminar los bordes de las letras para que se integre mejor, como si fuera una pieza única, en lugar de piezas separadas. Pegar con pegamento de contacto, que es un pegamento súper fuerte que se utiliza normalmente, por ejemplo, para las suelas de los zapatos, para pegar cosas que realmente necesitamos que sean resistentes. Apretamos bien y le vamos a poner un peso mientras se seca. Voy a hacer una pequeña decoración. No, a ver, esto es opcional, pero me hacía gracia. Aquí tengo yeso, lo voy a mezclar con agua. Y tiene que quedarnos una mezcla que no sea muy espesa, más bien líquida, porque vamos a ir sumergiendo hojitas que son de plástico. Son hojas artificiales, las típicas que acompañan a las flores artificiales. Pues con estas hojitas las vamos a poner en yeso para que se endurezcan y luego con el mismo pegamento las voy a pegar a modo de decoración. Voy a hacer unos orificios en la base para que se drenen las plantas.
y no se quede encharcado. Para pintar vamos a utilizar una pasta de relieve casera. La vamos a hacer con una parte de pintura acrílica en color negro. Aquí podéis ver que estoy utilizando un tapón, es decir, una medida. Podéis también utilizar una cucharita como medida. Luego, 2 medidas de pegamento, puede ser cola blanca, cola de carpintero, pegamento escolar, pegamento para decoupage, lo que tengáis más a mano. Y por último, 3 medidas de bicarbonato. Como veis, es una receta que va por proporciones, por medidas. La cola y el bicarbonato nos va a ayudar a que la pintura se adhiera muchísimo mejor al plástico y además nos va a dar textura. Eso sí, yo os recomiendo siempre a la hora de pintar encima del plástico lijar antes. Vamos a dar una capa por toda nuestra maceta, teniendo en cuenta de intentar pintar también por los huequecitos de los relieves, que nos quede todo cubierto. Aquí tengo la tapa del envase y lo que voy a hacer es utilizarlo como bajo plato para que podamos tener esta maceta en casa y que el agua que caiga se quede retenido aquí y no nos estropee el mueble. Y por supuesto lo voy a decorar de la misma forma que la maceta. Lo bueno que tienen las suculentas es que no necesitan mucha agua, así que realmente no vamos a inundar esta parte de bajo plato. Simplemente vamos a recoger poquito de agua que pueda sobrar y la tierra que se caiga para que no estropeemos el mueble y no se ensucie. Una vez esté todo bien seco, le vamos a dar el aspecto metalizado. Para ello voy a utilizar pintura acrílica metalizada en color bronce envejecido. Y vamos a utilizar esta esponjita que, como veis, tiene bastantes orificios porque es una esponjita de mar. Yo la compro en los supermercados. Son esponjitas que, por ejemplo, van muy bien para los bebés. Las podéis cortar a trocitos y aprovecharlo. Con esta esponja también vamos a dar textura y vamos a intentar destacar todos los altos relieves. Es decir, destacar sobre todo los bordes y esquinas. ¿Os cansáis de este cartelito? Pues como este efecto metalizado es tan decorativo, simplemente le dais la vuelta a la maceta y ya tenéis otra maceta diferente. Por supuesto, vamos a hacer el mismo efecto en la base. Vamos a dejar tal cual, pero vamos a darle un poquito de profundidad con este color rojo que se llama arcilla de Georgia, que es un tono rojo precioso, pero a ver, tampoco os obsesionéis y podéis utilizar cualquier tipo de rojo. Vamos a aplicar la técnica del pincel seco con un pincel destarcido. Descargamos muy bien de pintura porque solo queremos sombrear y añadir como un efecto de forjado a nuestro efecto metalizado. Vamos a aplicar sobre todo en bordes y esquinas. Como veis, le da un toquecito muy especial que vale la pena. Para proteger voy a utilizar este barniz poliuretano, que es un barniz que es tanto para interior como para exterior y repele la humedad. Le podemos dar un par de capas, siempre dejando secar bien entre capa y capa, y luego nos va a proteger, porque no se va a estropear con la humedad. He elegido el acabado High Gloss, es decir, súper brillante, pero podéis elegir el acabado que más os guste.
¿Veis cómo ha quedado la maceta? No he acabado de pintar la parte de abajo porque no se ve y podéis ver los orificios y cómo quedaría el montaje con la base que en realidad es la tapa. Aparte también le podemos poner piedrecitas, o en mi caso yo le he puesto, porque tenía bastante, que compré hace poco, corteza de pino, que va a ayudar a que se acabe de drenar y también, si lo ponemos en la superficie, ayuda a mantener la humedad de las plantas y que no haga falta regarlas tantas veces. Y aquí podéis ver el resultado final. Nos ha quedado una jardinera preciosa con este cartel y todo este efecto imitación metalizado que creo que ha quedado muy auténtico y súper decorativo. Como tiene el bajoplato a juego, lo podemos poner en cualquier rincón de nuestra casa sin problemas de que el agua estropee los muebles. Con esta flor que he hecho con yeso y un molde de silicona, voy a decorar un envase de helado que voy a transformar en una maceta. Pegamento bastante fuerte, vamos a pegar la flor de yeso al envase de plástico y vamos a esperar hasta que se seque muy bien. Ahora vamos a hacer una pasta de relieve. Vamos a necesitar una medida de pintura acrílica en color negro, podéis utilizar cualquier tipo de medida, un tapón, una cuchara, luego 2 medidas de pegamento para madera, cola blanca, cola escolar, lo que tengáis. Eso sí, tienen que ser 2 medidas. Y luego vamos a añadir 3 medidas de bicarbonato. La pasta está pensada para que se adhiera muy bien al plástico y darle muchísima textura y relieve. Daros, antes de pintar vamos a intentar lijar para que se adhiera mejor. Y vamos a aplicar esta pasta con un pincel. Esta es la tapa del envase de helado y la vamos a utilizar como bajoplato para recoger el agua o la tierra que se pueda caer y así no estropear los muebles que tengamos por casa. Y lo vamos a decorar de la misma forma que la maceta, así que también aquí vamos a empezar aplicando esta pasta de relieve. En el caso del envase, antes de pintar, acordaros de hacer los orificios, como es plástico, súper fácil, con unas tijeras. Vamos a clavar y hacer unos movimientos rotatorios. Y vamos a aplicar una primera capa de esta pasta de textura por nuestro envase. Y vamos a esperar muy bien a que se seque de un día para otro, antes de aplicar la segunda capa, porque como sabemos, el plástico no tiene poros, le cuesta más que se adhiera, y aunque hemos lijado y hemos aplicado pues el pegamento y el bicarbonato para que se adhiera mejor la pintura, podemos retirar la primera capa si aplicamos la segunda y la primera no está totalmente seca. Vamos a aplicarla con una espátula haciendo movimientos en todas las direcciones para que coja muchísima forma. Una vez esté todo seco, vamos a pintar, pero con un color muy especial. Lo vamos a crear nosotros mismos y va a ser un rosa metalizado. Para ello vamos a necesitar plata y cobre, los dos en pintura acrílica metalizada. Lo vamos a mezclar a partes iguales, tanto el cobre como el plata. Y como resultado nos da un rosa metalizado que va a contrastar de una forma súper bonita con el color oscuro. Vamos a utilizar la técnica del pincel seco para destacar todos los relieves, así que vamos a descargar muy bien el pincel antes de aplicar la pintura. En la flor, como veis, estamos pintando los bordes y en el resto vamos a intentar destacar todos los relieves que hemos creado con la pasta de textura.
Podríamos dejar tal cual, que ha quedado un efecto precioso, pero vamos a ir un poco más allá y le vamos a dar un toque de pátina con este azul Bahamas, que es pintura acrílica, y lo vamos a aplicar con una esponjita. Vamos a intentar también destacar los bordes. No os preocupéis si queda demasiado exagerado, porque luego podemos matizar con más pintura metalizada que nos ha sobrado. Una esponjita, toquecitos, voy a matizar algunas zonas que me han parecido que tenían demasiado azul Bahamas y lo voy a matizar con el color rosa metalizado que hemos creado. Para proteger la pintura voy a utilizar un barniz poliuretano que repele la humedad. Vamos a darle varias capas, dejando secar muy bien entre capa y capa. Este barniz no amarillea, es al agua, así que no va a hacer ningún efecto raro con la pintura acrílica, que también es al agua. Y vamos a poder luego lavar nuestros pinceles con agua y jabón. Y aquí podéis ver cómo ha quedado este efecto metalizado con pátina en nuestra maceta hecha con un envase de helado, con esta flor de yeso. Le hemos hecho los orificios y por allí se drenará el agua. Y si cae agua, pues acabará en el bajo plato que hemos creado con la tapa. Y así no se va a estropear la superficie donde pongamos esta maceta. Y aquí podéis ver el resultado final. Por supuesto, vosotros decidís si lo queréis más azulado o queréis que destaque más el rosa metalizado. Eso ya va a gustos. Simplemente tenéis que poner más cantidad del uno que del otro. Y siempre utilizando una esponjita a toquecitos, intentando destacar todos estos relieves maravillosos que hemos conseguido con nuestra pasta de relieve casera. Y ahora simplemente a colocar nuestras suculentas y a disfrutar de ellas en casa. Vamos a transformar este envase de queso en una macetita. Con pegamento para madera vamos a pegar una cinta de tela. Esta es una cinta antigua que compré en un mercadillo, y lo que vamos a hacer es endurecerla con el mismo pegamento. Simplemente vamos a aplicar una capa generosa por encima y lo vamos a dejar secar muy bien. Ahora vamos a hacer una pasta de textura casera. Tenemos la pintura acrílica en color negro, que vamos a tomar una medida, puede ser una cucharada, un tapón, lo que tengáis más a mano. Luego 2 medidas de cola blanca o cola para madera o cola escolar. Y como no queremos hacer muchísimo relieve, sino más bien textura, vamos a darle solo 2 medidas de bicarbonato. Si quisiéramos dar muchísimo relieve, añadimos 3 en lugar de 2 y mezclamos bien. Vamos a dar una capa con un pincel. La tapa también la vamos a utilizar, va a ser el bajo plato que va a recoger el agua que caiga de la maceta. Antes de pintar vamos a hacer los orificios para que se drene el agua y ya luego ya podemos aplicar la pasta de relieve casera. Vamos a hacer un efecto metalizado con pátina, pero con la técnica wet on wet. Tenemos un color plata, un color oro vietnamita, que sería como un oro antiguo,
y el azul va a más, que va a ser la pátina. La técnica wet on wet se podría traducir como húmedo sobre húmedo porque no dejamos secar la pintura antes de añadir otra pintura. Es decir, ahora yo voy a aplicar la pintura en color oro vietnamita, es esta pintura metalizada, y sin dejar que se seque voy a ir aplicando también con una esponja a toquecitos las otras pinturas. De esta forma se van a ir integrando y vamos a crear diferentes tonos que nos va a dar un efecto tornasolado. Así nos queda con el oro vietnamita. Siempre podéis dejarlo en el paso que os convenga. Si lo queréis dejar así, perfecto. Si luego le aplicáis el color plata y queréis dejarlo tal cual, también perfecto. Y si luego queréis añadirle el tono pátina con el azul Bahama, pues también. Vosotros decidís en qué momento paráis, pero yo siempre os recomiendo ir un poquito más allá y disfrutar del proceso e ir añadiendo colores. Como veis, aplicamos a toquecitos porque también queremos resaltar el relieve que hemos creado con la cinta y la textura que hemos creado con el bicarbonato. Queda con el oro vietnamita y el color plata de pintura metalizada. Y ahora vamos a utilizar una pintura acrílica en color azul Bahamas, que va a ser nuestra pátina. Aquí vamos a ir sobre todo en los bordes para crear ese efecto como antiguo, que queda muy bonito en contraste con el plata y el dorado. Puesto, una vez habéis acabado con el azul, podéis ir añadiendo más dorado, más plata, más azul y así ir dando capas y capas para ir creando diferentes tonalidades hasta que estéis conformes con el resultado final. Y así ha quedado con las 3 tonalidades. Ahora lo que tenemos que hacer es, una vez seco, proteger con barniz poliuretano, que es un barniz que es tanto para interior como para exterior y protege de la humedad. Lo quería con muchísimo brillo, así que he escogido el acabado en High Gloss. Y aquí podéis ver cómo ha acabado el platito para recoger el agua y la macetita. La verdad que es una cucada, sí, pequeñito y con el relieve hecho con la tela. Ha quedado perfecto con este efecto metalizado con pátina, con la técnica wet on wet, que así conseguimos diferentes tonalidades y da incluso un efecto tornasolado. Y solo hace falta añadirle unas suculentas y a esto lo podemos utilizar. Yo lo voy a utilizar de centro de mesa con un mantelito individual o lo que sea, un platito, y ya lo podemos poner en cualquier rincón de nuestra casa.